del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y agradezco enormemente su sintonía esta tarde para la última edición de AFN Político y algo más de esta semana. Le recuerdo que en punto de las 3 de la tarde usted puede tener acceso a la edición nocturna que se transmite en vivo a las 9 de la noche aquí a través de este espacio y de este mismo lugar, y en horario diferido pues a las 3 en canal 73 de CNR estatal. Es un privilegio de veras. Saludo al equipazo que encabeza nuestro amigo Mario Rivera allá en aquella plataforma que opera desde Rosarito y que desde allá lanza la señal surgida aquí, en esta su casa, la producción de Agencia Fronteriza Noticias, y la lanza al resto del estado, hasta Sonora, parte de Sonora, San Luis Colorado, Yuma, Arizona, y lugares circunvecinos. Gracias a todos ustedes. Mi estimado Toño Carpio, buenas tardes. Caminando, tomando el sol y escuchando AFN. Saludos. Gracias por acompañarnos, Toño. Muchísimas gracias. David Enamorado nos acompaña hoy también, anda enamorado. Bueno, ya estamos por entrar a primavera, lo puedo entender. Marzo 19. Armando Fidel Ramos Hernández también nos acompaña hoy. Maite Presiche, buenas tardes. Leti Flores, buenas tardes. Bienvenida. Bienvenidos todos ustedes a la información. Hay algunas novedades informativas que debemos compartirle, algunas del ámbito nacional y otras locales. Mire, empecemos por este tema de orden nacional, que es un asunto de enorme relevancia, que es menester que le comparta. Ahí tiene usted lo que le estoy mostrando a continuación. Quiero decirle, lo que le estoy mostrando a usted es un documento que acaba de liberar el Poder Judicial de la Federación. Es la versión pública de esta resolución de juicio de amparo, donde un juez federal ha concedido la suspensión definitiva en relación con los amparos promovidos por empresarios contra la ley de energía eléctrica que se aprobó recientemente, el pasado 10 de marzo. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y justo en ese momento, al entrar en vigor ya la reforma aprobada, es ley, es de aplicación inmediata, es lo que llaman la promulgación de la ley, la publicación en el Diario Oficial de la Federación le da forma y formalidad legal
le da validez legal total a la reforma y a partir de eso pues se promovieron los amparos y los quejosos lograron un resultado favorable. Esto que en las últimas horas ha acrecentado una polémica nacional por la trascendencia que tiene la resolución de este juez federal que hoy está en el centro del huracán. Un juez federal al que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, condenó ya públicamente, casi nomás faltó que lo acusara de ser parte de una conspiración para dañar a su gobierno. Él habla de intereses, sugiere con su afirmación el presidente de la República que pudo haber intereses de por medio de parte del juzgador. Esa fue una afirmación de las más graves que ha hecho el presidente de la República y que ha desatado toda una reacción en cadena en el ámbito de los abogados y ha generado una discusión amplísima, un debate intenso, sobre todo en el centro de poder de este país, que como usted y yo lo sabemos, se localiza en el centro de la República. En un México centralista por los cuatro costados, casi como una definición constitucional, porque en los hechos se ha venido construyendo un centralismo. Los poderes están allá y lo más representativo de los poderes formales y reales está asentado en la Ciudad de México. Aunque algunos de los poderes reales, los económicos, se ubican mayoritariamente en la regiomontana zona de Nuevo León, el industrioso estado de Nuevo León, sede de muchos de los grandes consorcios empresariales de este país. El resto, bueno, tiene sus representaciones en la Ciudad de México. Ellos saben, y atendiendo a esta realidad de un país centralizado y centralista, que estar fuera de la Ciudad de México es vivir en el error. Entonces también tienen presencia en la Ciudad de México. Y en esta visión que le comparto, bueno, la afirmación del presidente de la República se ha considerado como un agravio, como un insulto y como uno de los más incluso peligrosos mensajes que puede enviar el hombre más poderoso de las instituciones, el que formalmente las encabeza, que es el presidente de la República. Este documento que fue liberado y que ya está circulando hoy entre los grupos de abogados de todo el país, pero profusamente para su análisis correspondiente, es un documento que está siendo incluso abrevado como una clase intensiva de derecho, porque la resolución pone en el centro de la mesa de discusiones un tema de fondo. No es la primera vez que el presidente de la República hace afirmaciones y juicios de valor sobre los abogados, descalificando a muchos abogados y pues acusándolos de ser de alguna manera parte de la conjura contra su gobierno y representantes de intereses neoliberales y de intereses de grupos políticos y empresariales. Y aunque el presidente de la República podría tener razón en una parte de esto, porque es real que han existido y existen abogados vinculados a este tipo de intereses, tiene razón el presidente de la República en eso, indudablemente. Pero el presidente de la República, ya lo sabe usted, tiene una forma de plantear las cosas que agarra parejo. Y entonces, en este escenario, cuando el presidente de la República sale y descalifica, por ejemplo, al auditor superior de la Federación y casi lo acusa de la misma cosa que acusa a abogados
y que acusa hoy a un juez, al juez que emitió esta resolución, bueno, entonces empieza a generarse ya un amplio, muy amplio frente de preocupación en el sector de los litigantes de este país, porque la afirmación del presidente de la República ha puesto a prueba al Estado de Derecho y ha puesto a prueba a las instituciones responsables de garantizar la supremacía constitucional, preservar y hacer valer el Estado de Derecho, como es el Poder Judicial de la Federación, a través de sus diferentes órganos, los tribunales federales, los juzgados federales, en sus diferentes especialidades, y al final del camino, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación, todo, que también es encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro presidente de la Suprema Corte es el presidente, a su vez, del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, para quienes nos escuchan y son abogados y tendrán más elementos que su servidor, seguramente coincidirían en esto que le estoy planteando. Las acciones, afirmaciones del presidente de la República están poniendo a prueba la división de poderes y el Estado de Derecho y la efectividad de los mecanismos, de contención jurídica que están plasmados en la propia Constitución General de la República y en el resto del marco legal que regula la vida de este país. Estas leyes tienen sus propios mecanismos de peso, contrapeso, equilibrio y por supuesto, contención para cualquier exceso. Entonces, cuando el presidente de la República declara que si determina que es inconstitucional esta reforma sobre la industria eléctrica, pues simple, cambia la Constitución, lo que encendió focos rojos en muchísima gente que vio en esta afirmación del presidente pues un desplante autoritario, francamente autoritario, le quiero decir. Ok. Gracias, lo comparto. Porque el hecho es de que aún si es legítima la preocupación y la decisión y la lucha del presidente de la República por sacar de las instituciones nacionales los enquistados intereses que han afectado a este país por la vía de las complicidades de grupos políticos, de presidentes de la República, de grupos empresariales, aun si esta lucha es válida y legítima, la forma puede no serlo. El presidente de la República parece guiarse por aquello de que el fin justifica los medios, y con esto estaría dando por hecho que sus fines son los únicos válidos, los únicos legítimos, ¿no? Entonces, aún suponiendo que estos fueran intereses legítimos los que él representa a nombre del pueblo de México, la forma también envió un mensaje que no está gustando. Es el mensaje de un acto autoritario, de una actitud autoritaria que equivale a aquello que bien se dibuja en la frase "el Estado soy yo". La versión tropicalizada de "el Estado soy yo" sería "el pueblo bueno y sabio soy yo". Entonces, estas son algunas de las consideraciones que han estado surgiendo entre los abogados, los estudiosos de las leyes, los defensores y promotores del Estado de Derecho en este país a raíz de esta resolución. Y precisamente por eso es importante que usted, si puede tener acceso a este documento,
lo busque, ya es una versión pública, es una versión que le quiero precisar, se pone a disposición del público una vez que, y le comparto al final este elemento, miren, hoy la secretaria de juzgado con adscripción en el juzgado segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicación con residencia en la Ciudad de México, pero con jurisdicción en toda la República, hace constar y certifica que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Una vez clara esta confusión, entonces se emite una versión pública de esta resolución con los datos tachados de la persona que los promueve, porque son datos personales que deben quedar a salvo, pero la sustancia finalmente está a lo largo de todas estas páginas. Las consideraciones del juzgador, los argumentos presentados por el agraviado, todo el proceso de análisis, todos los antecedentes, el listado de los de las pruebas o de los argumentos presentados como prueba para sustentar la promoción de este juicio de amparo y finalmente la resolución de la autoridad en esta materia. Ve usted, son en total, se lo comparto con precisión, 51 fojas. Esta es la versión pública. Se la recomiendo, si la puede usted obtener, no debe haber ningún problema, está a su disposición en las páginas, en el sitio oficial del Poder Judicial de la Federación, ahí están. Esto es lo de hoy, esto es lo que está circulando profusamente entre los abogados y los despachos y las barras y asociaciones de abogados. Así que el debate es muy interesante, la reflexión y la discusión pública que se está generando en torno a esta resolución de este juez federal es de las más importantes que podamos ver en este país, porque le insisto, está en juego o está, mejor dicho, a prueba el aprueba el Estado de Derecho. Y le decía, y le comparto con esto una reflexión de un abogado que dice, ¿cómo haces valer la Constitución? Bueno, pues con las mismas herramientas que la propia Constitución te da. El juicio de amparo, la controversia constitucional, etcétera, son los medios de control de la constitucionalidad. Entonces, como pocas veces en la historia de este país, lo remarco y lo pongo de relieve, como pocas veces en este país se está poniendo a prueba la independencia del Poder Judicial. Y como lo dijo hoy el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pone a prueba la división de poderes. Aquí, el Poder Judicial de la Federación enfrentará una prueba de fuego, y estas son cosas que estamos viendo cada vez con mayor frecuencia. Esta tendencia comenzó hace pocos años, no empieza con... la vida en este país no empieza a partir de que tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este proceso de cambios empezó antes, este proceso de apertura empezó antes, aun con sus defectos. Entonces, cada vez más el Poder Judicial de la Federación se acerca en los hechos a un postulado que es columna vertebral del Poder Judicial y del concepto de división de poderes.
el Poder Judicial debe ser autónomo, porque no habría otra forma de garantizar a los mexicanos certeza, legalidad. Así que de ese tamaño es la discusión nacional que se está dando en este momento en el país, y por eso la resolución de las últimas horas de este juzgador federal es tan trascendente. Quisimos ponérselo sobre la mesa para que aproveche usted hoy, que ya es más fácil y más común tener acceso a información pública a través de los mecanismos creados, pues informarse. El gobierno del presidente de la República está a prueba también, y lo va a estar en las urnas el próximo 6 de junio, porque este tipo de actos de autoridad que generan controversia, y yo le quiero decir, la controversia en sí misma no es necesariamente mala. Nos está metiendo a todos en el país a un proceso de discusión pública. Nos está obligando a revisar, a analizar y a reflexionar sobre la profundidad de los actos que está emitiendo el gobierno de la República. Y en ese escenario hay, como todos sabemos, una discusión amplísima, de lo más enriquecedora que hayamos podido ver. Y en esto hay que darle su crédito al gobierno del presidente López Obrador. Su gobierno de la 4T, con todo y lo imperfecto que podamos encontrar, está obligando al sistema político y legal de este país a revisarse, pero a profundidad. Y alguien podrá decir, pues sí, de eso se trataba, ese era el mérito del proyecto del presidente López Obrador. Y habrá quienes digan, bienvenida esa decisión, es algo de lo que este país necesitaba, pero no así. Y entonces en el no así, estamos entrando ya a una etapa que nos obliga a revisar con detenimiento el sistema que nos ha gobernado en los últimos años para irlo puliendo y mejorando. Así que también es un mérito del gobierno de la 4T y del presidente de la República el que esto esté ocurriendo. Aún con los desplantes y excesos que podamos encontrar en las palabras y actitudes del presidente de la República, y personalmente creo que ha incurrido en enormes excesos el presidente, que son francamente imperdonables. Pero por otro lado, tendríamos que reconocer que el marco en el que este país ha sido conducido, el marco legal y práctico en la vida cotidiana, ha sido invadido por la corrupción y los grandes intereses de grupos que han pasado por encima de los intereses nacionales y los intereses de la población, que se han despachado, pero a manos llenas, con los recursos nacionales. Y no le faltará razón al presidente de la República cuando denuncia que esto se ha convertido en un saqueo de verdad histórico, impresionante, que es necesario combatir y que va a costar trabajo, y que no era fácil, ya se había advertido, no era fácil. Entonces, estamos frente a una de las etapas de mayor trascendencia de la vida nacional, le quiero decir, y lo quiero invitar a que ponga usted ojos y oídos y se involucre y escuche las diferentes posiciones que hay, las diferentes versiones, las palabras del gobierno del presidente de la República y del gobierno de la 4T, del propio presidente, y las palabras
de los otros, de todos los demás, para que tenga usted un juicio más informado. Así que bueno, pues solo quise tomar este momento para compartirle esa nota y esa reflexión y ponerla en contexto, porque este no es solo un simple documento, es todo lo que no dice el documento. El documento es valioso por los argumentos de orden jurídico en que el juez sustenta la decisión de detener por tiempo indefinido la aplicación de la ley sobre la industria eléctrica, pero más valioso por todo lo que no viene escrito y planteado en el documento, lo que está en el fondo de las cosas. Así que hasta ahí el tema y el documento. ¿Quién saludo? Pues saludo a don Jorge Bedoya López. ¿Hay alguna noticia sobre los puntos de vacunación en Tijuana? ¿Alguien sabe? Buenas tardes. Bienvenido, don Jorge. No hay todavía. Será, suponemos, hasta el lunes o martes cuando el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, dé a conocer las ubicaciones. Ya no serán solo 2, sino 3 los macrositios donde se va a poner en marcha el operativo de vacunación masiva. Como no tenemos algo como el Centro de Ferias y Exposiciones de Mexicali, que permitió un operativo verdaderamente masivo de vacunación espectacular, donde se vacunaron 10,000 personas al día. Bueno, Tijuana no tiene espacios de esa naturaleza disponibles, preciso, disponibles, porque hay otros espacios. Alguien podrá decir, oye, pues el hipódromo de Jorge Hank, seguramente sería ideal, pero ¿está disponible? No lo está. Y no lo está no porque el hipódromo no lo haya ofrecido ya, sino porque el gobierno del estado dijo no, porque tú eres alguien interesado. El dueño del hipódromo es candidato a gobernador, pero además lo estamos correteando porque debe 6 millones de pesos de agua que no pagó, que deliberadamente no pagó en 13 años, hasta que lo pillamos y lo presionamos. Y ayer fue finalmente y pagó los más de 6 millones de pesos. Pero no es la única irregularidad encontrada ahí. Está sometido a una auditoría, le han decomisado 208 máquinas tragamonedas y está bajo investigación por probables delitos de orden fiscal. Entonces usted comprenderá que el Estado no le va a decir a Jorge Hangron, oye, sí, déjame hacer tu hipódromo, ¿no? Las instalaciones de tu estadio, donde podría, pero perfectísimamente, llevarse a cabo un operativo de orden masivo. Entonces, le comento a don Jorge Bedoya, hasta hace unos días había 2 lugares identificados por el gobierno del estado, hay 3 ya, un tercero, que si no estamos equivocados, será muy céntrico, veremos si lo confirma la autoridad, por el dato que tenemos, y 10 módulos adicionales que serán ubicados en el resto de la ciudad para aplicar un promedio de 25,000 vacunas por día. 25,000 vacunas por día para cubrir una población de 160,000 adultos mayores que hay en la zona de Tijuana y Rosarito. Rosarito no tiene problemas para esa ubicación, para ubicaciones amplias, ¿no? Le comparto el dato, don Jorge. Espero le sea útil. Licenciada Melba Cortés, otra vez felicidades. Es el mes de su cumpleaños. Siga usted festejando. Héctor García, ojalá que prevalezca el Estado de Derecho. Totalmente de acuerdo, don Héctor. Finalmente le quiero recordar a don Héctor que garantizar que prevalezca el Estado de Derecho es responsabilidad de todos, de todos. El ciudadano más modesto y humilde de este estado, de esta ciudad, puede contribuir a esto, aunque no lo parezca, pero tiene esa posibilidad y tiene muchas formas de lograrlo.
Don Jorge Tapia, buenas tardes, don Enrique. ¿Hay novedades de candidaturas? Sí, están ya terminando de definirlas, aunque en el caso de Morena, en los últimos días, bueno, en las últimas horas, por tómbola definieron algunas candidaturas, las pluris, ya lo sabe. Hay por ahí un par de casos específicos de tijuanenses que quedaron en esa lista, pero todas las fuerzas políticas están en ese proceso de definición. Como sabemos bien, el proceso, la etapa de registro de candidatos ya empieza este fin de semana para gobernador y seguirán los alcaldes y luego los diputados federales y locales. Y vamos a estar informando aquí de esto. Don Juan José Hernández, bienvenido, saludos. Gerardo Gardner, lo que se tenga que hacer en contra de estos jueces corruptos, dice Gerardo Gardner. Dora Montaño, bienvenida, buenas tardes. Se está barriendo la corrupción de arriba hacia abajo y llegó al escalón de los jueces, dice don Gerardo Gardner. Y sí tiene razón, ¿eh? También se ha estado haciendo eso, sí, por supuesto. Le hace falta al país y le hace falta, le urge. Don Juan José Hernández dice, qué puntuales sus apreciaciones, don Enrique. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias, don Juan José. Qué amable. Ya que entiendo otros lo presumieron en grandote, ahí les va mi foto. Ah, caray. Ah, caray. A ver, yo tengo que ver esto. One moment, please. One moment, please. Calma y nos amanecemos. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo quiero ver el proceso, la etapa de registro. Silencio, muchacho. Ay, nanita. Órale. Oiga, sí, ahora sí me apantalló, ¿eh? Ahora sí me apantalló. Muchas gracias, don Jorge. Está muy amable. A ver, lo voy a presumir, usted perdóneme. Ah, vanidad, mi pecado favorito. ¿No? Ego, yo. ¿Y ahora dónde está la imagen? Aquí está. Hombre. Wow. Muchas gracias, don Jorge. Muy amable. Jorge Tapia Pérez. Es más probable que usen el estadio de los toros, dice. Pues sí, es más probable eso que usen el estadio de los cholos, ¿no? Es una realidad, así son las cosas. Oiga, vea usted lo que está ocurriendo. A propósito del tema de la política. A ver. Esta está interesante. Vea usted esto. A raíz de que se ha emitido una orden de aprehensión contra el exdirigente estatal del Partido Acción Nacional de Baja California, la Wikipedia, que es la enciclopedia libre, ya fue modificada y actualizada respecto de los datos curriculares de don José Luis Obando Patrón. Son tremendos. Y se actualizó de esta forma que le comparto en este preciso instante. 3 párrafos. El 18 de marzo de 2021 fue librada orden de aprehensión en su contra por el desvío de recursos al descontar un 2% de los salarios de empleados del gobierno estatal durante el gobierno de Francisco Vega, en contubernio con la exoficial mayor Loreto Quintero, hoy diputada, pero también bajo investigación, por un monto total de 11.630.880 pesos.
Dichos fondos fueron entregados a una fundación civil denominada Centro de Estudios y Análisis Humanistas, la cual no entregó reportes de sus resultados con tales recursos. Hasta el momento, y esta es la parte más venenosa, hasta el momento su calidad es de prófugo de la justicia, de la cual se encuentra sustraído, pulcro, al más puro estilo de Wikipedia. Son tremendos. Empiezan a cobrarle a José Luis Obando Patrón, los adversarios políticos, ese estatus en que se encuentra en este momento, el estatus de prófugo de la justicia, de la cual se encuentra sustraído. ¿Qué propiedad del manejo del lenguaje? ¿Qué precisión? La política. Interesante esto. No podía dejar de compartírselo, la verdad. Usted perdone, porque está muy bueno. Mire usted esta otra. Le digo que no cabe duda que estamos en campaña, no formal todavía, pero estamos en campaña, ¿no? Véalo. Tiene que ver con la decisión de autoridad de emitir orden de aprehensión, de librar orden de aprehensión contra José Luis Obando Patrón. Ser militante del PAN ya debería ser considerado como antecedente penal. Durísimo esto. Se nota que estamos en campaña, ¿verdad? Sí que lo estamos. Caramba. Y bueno, mire usted, esta no es de política local, pero pues es un momento simpaticón, digámoslo así, que vale la pena compartir. A ver, bueno, si el sistema quiere, por supuesto, si le da la gana, porque luego se pone sus moñitos, pero pues va de nuez, lo voy a intentar nuevamente. A ver. One more time. Yes. Ahí lo tiene usted. Este hombre que usted ve ahí es Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Moles. Rájale. Otra vez. Creo que el presidente norteamericano no estaba pasando su mejor momento, pero recompone la figura, asume la posición y sí, señor, ¿no? Hasta el último instante, aunque cojeando, pero termina el trayecto. Ahí va otra vez. La repetición. ¡Auch! ¡Ay! Eso, Lele. Eso, Lele. Se vale sobar. Y se sobó. Sí, señor. Yes, I salute you. Caray. Interesante, ¿no? Esto es de lo cotidiano en la cobertura del presidente de los Estados Unidos. Hay como uno de los hombres de mayor poder político en el mundo, la cobertura mediática en torno a la figura presidencial, no sabe usted, implica el despliegue de todo un ejército de agentes de medios de comunicación, que ya de cajón tienen emplazado por lo menos a un equipo para la transmisión. Por lo menos, así, en lo muy, muy, muy de cajón, un equipo emplazado en la Casa Blanca, un equipo emplazado en la zona de despegues y aterrizajes de la flota presidencial en la Casa Blanca, que tiene un helipuerto, ahí enseguidita, ¿no? Usted llega a la Casa Blanca típicamente por un costado, y esa vialidad de acceso a la Casa Blanca por vehículo le deja a unos pies de lo que es la sala de prensa. La salita de prensa está en sótano, en planta baja. Entonces, desde fuera incluso, si usted transita por la avenida Pensilvania,
Desde ahí puede ver equipos de televisión emplazados en las afueras, en los jardines de la Casa Blanca. Son los equipos de televisión principalmente que tienen ahí emplazadas sus cámaras, sus equipos de audio, todo para lo que regularmente se transmite en torno al presidente de la República. El otro sitio es la sala de prensa, donde prácticamente todos los días, si no es el presidente de los Estados Unidos, es su vocero o su secretario de prensa o algún colaborador del presidente que sale a entregar su llamado briefing, su reporte de todos los días. Ahí despachan corresponsales de prensa, ahí mismo en el área de prensa, es un pequeño auditorio. En la parte de atrás hay un área con cubículos en donde los medios más importantes pagan renta, ¿sí? Tienen las empresas televisoras más importantes, los medios más importantes tienen un cubículo de radio, por ejemplo, y desde ahí se hacen transmisiones, se transmite en audio, se transmite en televisión, se transmite en material, notas, y los más pobrecitos o los más menospreciados, por ejemplo, que son los corresponsales chinos y rusos, con trabajo tienen derecho a una línea telefónica que por supuesto ellos pagan, las empresas pagan, ahí en la pared. Es todo lo que tienen, ¿no? Una pared donde están los teléfonos disponibles para cada corresponsal autorizado para tener un espacio. Entonces, es muy interesante. Por eso, verá usted, casi no hay cosa que le ocurra al presidente de los Estados Unidos que los medios no tengan documentado, porque le cubren casi 24/7, ¿no? Muy interesante. Por eso tenemos hoy acceso a una imagen tan simple y cotidiana como la salida del presidente de los Estados Unidos en un día cualquiera, ¿no? Jorge Tapia, no le conviene a Morena judicializar el proceso electoral. No. Cuando pierdan el poder sufrirán las consecuencias. Bueno, sí, claro que sí. Se le van a ir a la yugular. Después de este gobierno del ingeniero Jaime Bonilla Valdés, don Jorge, se va la jauría, ¿eh? La jauría completa va sobre los huesitos del ingeniero en lo personal, por supuesto, ¿no? No podemos descartar nada, ¿eh? Hay mucha gente muy, pero muy agraviada, que se siente personalmente muy agraviada por el ingeniero Jaime Bonilla Valdés y que podrían cobrarle en lo personal. Y no necesito sugerir aquí lo que le pueden hacer, creo que todos lo entendemos perfectamente, ¿no? Hay una frase que define muy claramente o determina muy claramente una especie de máxima en el manejo de los políticos. Los carniceros de hoy serán las reses de mañana. Y esa máxima suele guiar el manejo de los políticos en su gran mayoría, con algunas excepciones. Jaime Bonilla es una de esas excepciones que dice, me vale gorro. ¿Y qué? ¿No? Así, creo que la frase que mejor define al ingeniero Jaime Bonilla es, ¿y qué? Me vale. Él sería una excepción, pero tiene razón don Jorge, ¿eh? No le conviene a Morena perder esta elección. No le conviene. Judicializar el proceso electoral solo podría ocurrir si en la votación del 6 de junio no se da un margen de victoria lo suficientemente amplio como para que en automático ya se resuelva todo. Ve usted la magia de los números, ¿no? En una jornada electoral, si la diferencia de votos entre los que han protagonizado la elección más cerrada de todas
Si la diferencia de votos no es sustancialmente amplia, de por lo menos 5 puntos, ¿no? 4 o 5 puntos, seguramente se puede judicializar. Ese es el riesgo. Y parece, por los números que hemos estado viendo, que Morena va a tener un margen amplio. Entonces el riesgo de que se judicialice el proceso electoral va a estar difícil. Lo vemos difícil, honestamente, don Jorge. Las cosas pueden cambiar, sí. En política las cosas siempre pueden cambiar. Los acontecimientos, basta un solo acontecimiento para que cambie toda una tendencia electoral. Un solo incidente, ¿no? Pero por el momento, con los datos que conocemos, esto parece complicado. Estoy de acuerdo con su comentario, señor Tapia, el mundo es redondo. Ahí está, Dorita Montaño, lo dice bien. Norma Martín, los funcionarios de la pasada administración sí se pasaron de ratas, que paguen. Pero estos no cantan mal las rancheras, así que no se den baños de pureza, dice Norma Martín. Como dicen, escupir al cielo tiene un riesgo, ¿no? De que el escupitajo caiga sobre uno mismo. Es un riesgo, siempre lo será. Arrieros somos y en el camino andamos. Normita Martín, bienvenida, por cierto. Francisco Montiel, ¿y qué tiene? ¿Y qué? ¿No? ¿A poco no, don Francisco? ¿A poco no es así el ingeniero Jaime Bonilla? ¿Y qué? Dora Montaño, ¿por qué será Bonilla pariente? ¿Por qué será Bonilla pariente doctor Macedonio? Ay, me he perdido ahorita, ¿eh? Me va a tener que ayudar, discúlpeme. Francisco Montiel, que hay de que suena más fuerte Burgueño y la senadora León para Mexicali. Suena, don Francisco, sí suena, claro, pero suena más la posibilidad de que sea una mujer, definitivamente. Las cosas pueden cambiar, insisto, ¿eh? Como hemos venido escuchando en todo este tiempo, el género que va a dominar la decisión de la candidatura a la alcaldía de Tijuana será el de mujer. Pero en política sucede de último minuto una circunstancia, y la política es circunstancia. En un minuto puede cambiar la circunstancia y puede cambiar todo el panorama, y la decisión sería para un hombre. Y como sucede que el único varón que está registrado en Morena para la alcaldía de Tijuana es don Ismael Burgueño, pues entonces esto casi lo convertiría en el candidato a la presidencia municipal, pero con lo que sabemos todavía hasta este momento, y bueno, habrá gente que quizá tenga más y mejor información que nosotros, pero con lo que sabemos va a ser mujer. En Mexicali, la senadora León, es complicado. La senadora León representa a un sector de Morena, sí, por supuesto, pero pues por muy representativo que sea de un sector solamente, lo cierto es que ella, por su carácter, por su forma de ser, no las tiene todas consigo. Y tiene sus seguidores, porque los tiene. Indudablemente, no lo podemos desconocer. Pero pues las decisiones sobre candidaturas a veces no se toman en función de lo que nosotros, usted y yo aquí podamos definir como lo más correcto. Las decisiones atienden a veces a intereses coyunturales, personales, o de grupo, o de partido. Si conviene al interés del partido, o por lo menos de la directiva que en este momento conduce el partido, y si conviene al proyecto de este grupo que controla el partido, pues entonces eso es lo que va a determinar la decisión. Loreto Quintero terminará en el bote. Hagan sus apuestas. Pues hagan sus apuestas, don Jorge Tapia, Quizá no en el bote,
pero sí sujeta a proceso. Podrían fincarle una responsabilidad, eventualmente podrían sancionarle, pero hay matices a veces en las decisiones de un juez. Si logran sus defensores que el castigo no sea tan rudo o que sea de una forma que le permita pagar las consecuencias sin estar en prisión, también esta es una posibilidad, ya veremos. Aunque pocos apuestan a estas alturas del partido por el pellejo de doña Loreto Quintero. Su salea no vale mucho en este momento, esa es la verdad, porque parece que llegó finalmente el momento para ellos. El que mata a puñaladas no puede morir a besos, dice Antonio Carpio, ciertamente. El problema es que si lanzan la Burgaña en Tijuana tendrían que bajar a Ayala en Ensenada y no creo que Jaime Bonais esté de acuerdo. Finalmente no importa, no necesariamente importa mucho lo que piense el gobernador, porque no hay que olvidar que a nivel nacional hay gentes que toman decisiones y que tienen el poder de tomar otras decisiones y de hacerlo valer, le guste o no le guste al gobernador Jaime Bonilla. El gobernador Jaime Bonilla tampoco tiene todas a su favor. Tiene también detractores dentro de su propio partido a nivel nacional. En el partido mismo. Entonces, por eso le digo, a veces es una coyuntura lo que determina estas cosas, ¿no? Norma Martín, no creo ni Loreto ni Kiko Vega, todo es electoral. Sobre la posibilidad de ir a parar a prisión, entiendo así, ¿no? John Espinosa nos acompaña también. Bienvenido. Que no se paren en mi rancho, ya saben quién. Ande, pollo. Don Benjamín García, al sector fifí, ¿pura champaña o cómo? Dice don Benjamín García. ¿Eh? Hay fifís, sí que los hay, ¿eh? Hay conservadores, sí los hay. Oh, por supuesto que los hay. Don Jorge Tapia, creo que Mario Delgado le va a dar la candidatura a León para ya no dividir más al fragmentado Morena y además evitarse un conflicto. A Karen quizá la consolarán con una diputación y Norma, se refiere a Norma Bustamante, se quedará feliz en Canal 66. Veremos y diremos, es cosa de tiempo y ya cada vez queda menos tiempo, don Jorge Tapia. Oiga, yo le quiero recordar una invitación que nos está haciendo la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. A Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana le preocupa cuando el destino nos alcance. Es literal. Entonces, frente a este escenario, dice Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, para tomar conciencia, te invitamos a las conferencias gratuitas en la página oficial de CESP en Facebook, este 22 de marzo, y hoy estamos a 19, con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua, Unidos por el Agua. Son, afirma este organismo operador del agua potable, pláticas llenas de contenido e información sobre el delicado panorama que guarda el agua en nuestro estado. En razón de esto, la invitación a todos es a buscar la página de Facebook de la CESP y a disfrutar estas conferencias. Son 3 conferencias que además nos van a aportar información. Y así que le comparto la invitación de Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Por aquí hay otro dato, otra información de carácter local que le tengo que compartir porque es una información no solo útil e interesante, sino valiosa, importante. Mire, la Secretaría de Relaciones Exteriores de este país está anunciando que se restringen cruces no esenciales, pero ahora de Estados Unidos a nuestro territorio. Esta medida que normalmente estuvimos viendo de aquí para allá,
o sea, hacia los Estados Unidos. Hoy se va a invertir, el gobierno mexicano ha decidido poner en marcha hoy, el día de hoy, medidas para controlar y restringir el tránsito terrestre a México por las fronteras norte y sur, no solo pues aquí en la frontera norte, en Tijuana, sino por allá en Chiapas. A través de la cuenta oficial en Twitter, la dependencia ha dado a conocer que esta medida tiene el fin de prevenir la propagación de COVID y entonces a partir de hoy se implementan restricciones al tránsito terrestre para actividades no esenciales. Esto puede ser un filtro también que servirá a propósitos de control migratorio, porque ya sabe que hay toda una ruta de migrantes centroamericanos que seguirá intentando ingresar a México por la frontera sur. La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que se van a desplegar medidas de control sanitario en ambas fronteras y las restricciones al tránsito no esencial se van a mantener hasta el 21 de abril, es decir, un mes más, hasta las 23 horas con 59 minutos del 21 de abril. Esta medida se empareja con la que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos respecto de los cruces hacia ese país. Se amplió, como ya le informamos oportunamente aquí en las últimas horas, se amplió hasta el 21 de abril próximo. Cada día 21 ha venido ocurriendo esto. Ya se cumplió un año, de hecho más de un año, en que por primera vez se emitió esta restricción. Son 13 meses ya consecutivos de este mecanismo de control en el cruce fronterizo, este mecanismo o esta serie de medidas restrictivas en el cruce hacia los Estados Unidos, son 13 meses ya. Con esto, ¿no? Hasta el 21 de abril. Y lo remarco porque había tijuanenses que esperaban, que confiaban en que por fin iban a relajarse estas medidas restrictivas en el cruce a los Estados Unidos y retomaríamos esa facilidad para ir de compras, para ir a actividades de esparcimiento, para ir simplemente a comer o a visitar a la familia o a los amigos a Estados Unidos. No, pues no. Nos mataron la esperanza el día de ayer, bueno, antier, los vecinos del norte con este anuncio que hicieron y que aquí le compartimos. Marsol Rodríguez nos acompaña también. Excelente que levante la cabeza el gobierno. Esa sumisión con Estados Unidos se enferma, dice Marsol Rodríguez. Y bueno, el comentario de Marsol es muy interesante porque tiene razón, ¿eh? Hay gente que ha visto con un sentido muy crítico el hecho de que estas restricciones en el cruce fronterizo realmente son impuestas por el gobierno norteamericano. Nos las pintan como que es un acto bilateral, una decisión bilateral, cuando lo cierto es que Estados Unidos toma la decisión y la informa a México. Y entonces México nos avisa y nos dice, hemos decidido conjuntamente, ¿no? Cuando la verdad es que es el gobierno norteamericano el que toma la decisión y el gobierno mexicano simplemente la respalda, ¿no? Y mire, a propósito de este comentario de Marsol Rodríguez, yo le quiero compartir una declaración que hace el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy, muy a tono con esto, porque dice el presidente que el gobierno de México va a responder con cooperación a los Estados Unidos por el apoyo con estos 2,5 millones de vacunas que vamos a recibir. 2,5 millones de vacunas de AstraZeneca. Lo acaba de declarar el presidente López Obrador, que vamos a responder, bueno, su gobierno va a responder con cooperación
Oiga, le digo que se ha vuelto viral en la cobertura mediática lo de los tropiezos del presidente Joe Biden al subir al avión presidencial, al Air Force One, rumbo a Atlanta. Esto ocurrió en la base militar Andrews, en las afueras de Washington. Y le aseguro que va a ser tema en los próximos días en la cobertura de los medios tratar de indagar si el presidente de los Estados Unidos está bien de salud. Pues no es un chamaco, ¿no? Es alguien muy maduro, físicamente muy maduro. Y aunque suponemos que mantiene un régimen saludable, pues finalmente el cuerpo pasa facturas. Entonces, el tema de la salud presidencial va a ocupar algunos espacios mediáticos, ya los está ocupando en la Unión Americana, luego de este literalmente de este tropiezo. Jorge Tapia dice, andaba viniendo mucho gringo a la playa y a surtir despensa. Para los americanos también hay fuga de capital, sí. ¿Y ya para qué? Dice, lo que todos necesitamos es que la frontera vuelva a la normalidad. Ya brincaron empresarios de esta ciudad con este anuncio de la Secretaría de Relaciones Exteriores el día de hoy, ¿eh? Ya lo ven como una restricción que va a tener consecuencias económicas para nosotros, porque nosotros a lo largo de todo el año estuvimos dejando entrar a todo el mundo, ¿no? Hoy por primera vez después de un año de pandemia, el gobierno mexicano empieza a asumir un poco el control de su frontera. En los hechos eso es. Totalmente de acuerdo, ahora sí vamos a ver el efecto sin turismo. Héctor García, esta medida de cruce es tardía, hoy entorpecería la reactivación económica en nuestra región Calibaja. Esa es justamente la reacción que estamos viendo desde hace algunas horas. Ya empezaron las declaraciones locales, ¿eh? Pero esa restricción solo será en cruces peatonales, no aplica en automóvil. Norma Martín se cayó 3 veces, ¿no? ¿Qué le pasaría? Sí, 3 veces se tropezó. 3 veces se cayó, diría Paquita la del barrio. ¿No? Póngale usted música de fondo de Paquita la del barrio, perdón, de la señora candidata, diputada local de Veracruz. 3 veces se cayó, 3 veces se cayó. Antonio Carpio, yo con Pamela Harris. Anda perdido el amigo Toño Carpio. Felipe Raúl, saludos desde Tecate, saludos. Oiga, ya nos pasamos, pero siempre es un placer disfrutar su sintonía, su compañía, particularmente para esta última edición de la semana, ¿sí? De veras, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos hoy a las 9 de la noche en punto para la transmisión nocturna. Los reporteros del barrio también salen de noche, lo harán hoy, como todas las noches. Gracias, esperamos entregarles más información, noticias, comentarios trascendidos a las 9 de la noche. Gracias por su paciencia, gracias por su sintonía, por su acompañamiento, no solo el día de hoy, sino a lo largo de toda la semana. A nombre de quienes hacen posible esta producción y de nuestra directora Dorelena Cortés, nuestra amiga y compañera, soy Enrique García y le deseo que tenga un extraordinario fin de semana, pero de todas maneras nos vemos en la nochecita, ¿no? A las 9 de la noche. Se trae usted su copita de vino, su tecito, su café, y nos acompañamos y compartimos información. ¿Qué le parece? ¿Juega? Ya dijo, pues, ¿eh? Cuídese, gracias Armando Fidel Ramos Hernández, muy amable, muchas gracias. Pásenla bonito, con permiso. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.